Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Es lunes 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Y hoy en el programa me siento tan privilegiado porque estoy rodeado de mi familia, con mi familia. A mi derecha se encuentra mi compañera y esposa, finalmente de vuelta en la plataforma luego de unas semanas de ausencia. Rodi López Vázquez, salude a los hermanos, mi hermano. Amén, Dios me los bendiga, un placer. Como decía mi esposo, luego de algunos días de ausencia, pero agradecida del Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente. Amén. Y a mi izquierda me acompaña mi hijo Valentín Reyes López. Salude a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí en esta noche con ustedes. Amén. Entonces vamos a saludar pastores en el ministerio, evangelistas, misioneros, nuestros hermanos en Cristo de diversas congregaciones. Dios los bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes. Les pedimos, como siempre, compartan esta plataforma. Compártala con un hermano en la fe, compártala con un familiar, un ser querido, compártala con un compañero de empleo. Usemos esta plataforma como una semilla para sembrar esa palabra del Señor en los corazones que tanto la necesitan. Así que compartimos con ustedes y también confiamos en el Señor que usted hará lo justo, ¿verdad? Lo correcto y compartirá esta plataforma. Ayer nos gozamos en un culto maravilloso que estuvo predicando el pastor Freddy Molina. Freddy, Dios te bendiga, hermano y amigo en Cristo. Nos gozamos, seguimos para adelante y para el cielo. Quiero darle un saludo a mi pastor en Puerto Rico, el presidente del Concilio La Pesca Milagrosa, de quien doy gracias a Dios por la gracia del Señor, pastor y presbítero también del concilio. Así que estamos agradecidos, Edgardo Vélez, evangelista, su compañera y nuestros hermanos. Dios les bendiga. Y en esta noche tenemos un programa en donde estaremos hablando del capítulo 13 del libro de Primera de Reyes, la historia de Jeroboam y su idolatría. Así que sin más, yo voy a entregar la parte a mi compañera Rodi, que ya comenzará desglosando este mensaje en esta noche. Amén, gloria a Dios. Como decía, ¿verdad? Un privilegio enorme volver a estar con ustedes. Yo sé que ya tenía tal vez unos 2 meses, ¿verdad? Que nos habíamos ausentado, pero siempre agradecida del Señor por la oportunidad dada. Y hoy, ¿verdad? Nos va a tocar hablar de este personaje, Jeroboam. Sabe que nosotros en nuestro diario vivir, de parte de Dios nos llegan muchas oportunidades en la vida y vienen muchas veces, ¿verdad? Con eso, con un propósito de parte de Dios a nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo nosotros tomamos, ¿verdad? Esa oportunidad que el Señor nos da? Sea que el Señor permita que nos promuevan en un trabajo, sea que el Señor permita, ¿verdad?, que se nos promueva dentro del ministerio, pero cómo nosotros respondemos, ¿verdad?, a la oportunidad dada de parte de Dios. Y es lo que hoy vamos a hablar de este personaje, Jeroboam. La palabra dice, ¿verdad?, en el libro de los Reyes, que es donde más se encuentra la historia de Jeroboam, que llegó a ser el primer rey que gobernó las 10 tribus de Israel. Recordemos, ¿verdad?, que la nación de Israel se separó pues porque ya Dios, ¿verdad?, a través de sus profetas ya lo había dicho que iba a ser un proceso en el que iba a entrar la nación, ¿verdad?, y que 2 tribus se iban a quedar, ¿verdad?, con lo que es la tribu de Judá, y que 10 tribus se iban a separar, y es las que empezó a gobernar Jeroboam. Y fíjese que de parte de Dios dice que un profeta, ¿verdad?, de nombre el profeta Ahías, fue que le dejó saber a él. La palabra del Señor nos narra, ¿verdad?, que tuvo un encuentro con él, dice, y que él se quitó su capa, una capa que él llevaba, y la separó en varios pedazos y le da a él, ¿verdad?, pues las 10 porciones, dándole a entender
qué es lo que iba a acontecer con las tribus de Israel, que se iban a separar y entonces iban a tener cada quien su reino. Y por eso encontramos en la Biblia, ¿verdad?, cuando nos habla de los reyes de Israel y los reyes de Judá, dice la palabra, ¿verdad?, pero dando a entender eso, cuando ya se separaron las tribus, y él fue el personaje, sabe que Dios pues le da esa oportunidad, ¿verdad?, de que sea el rey. Pero fíjese que cuando Dios le declara a través de este profeta que él es el que iba a ser el rey sobre esas 10 tribus, hay algo bien interesante que Dios le dice, ¿verdad? Y es justamente eso a lo que él cayó más adelante en su vida. Jehová le decía, ¿verdad?, que si se apegaba a Dios, que si guardaba sus estatutos, si guardaba sus mandamientos, Dios le daba, ¿verdad?, la promesa que siempre iba a estar con él. Pero vamos a ir viendo, ¿verdad?, en la historia de este personaje, cómo es que en su vida, si algo trascendió, ¿sabe? En el diario vivir, en la historia del mundo, nosotros conocemos personajes, ¿verdad?, que trascienden en la historia de la humanidad porque hicieron a lo mejor un acto heroico, a veces porque mencionaron ciertas frases y se dan a conocer por esa expresión o por esa actitud. Pero sabe que en la Biblia es tan interesante cómo la palabra hace tanto hincapié en el pecado de este varón respecto a la idolatría. Y encontramos siempre esa expresión como una referencia en la vida de los demás reyes, ¿verdad? Siempre va usted a hallar esa expresión en la Biblia, pero ninguno dice como el pecado que cometió Jeroboam, por la manera en que llevó al pueblo, dice, a practicar la idolatría, que fue desde luego, ¿verdad?, lo más grave que él pudo haber hecho. No solamente porque ofendemos a Dios, ¿verdad?, sino porque lo promovió, porque él fue el que indujo al pueblo, ¿verdad?, en lugar de inducirlo para cosa buena, lo indujo para hacer lo malo. Y desde luego, ¿verdad?, sabemos que si algo Dios, ¿verdad?, lo ve con tanto desagrado es, pues eso, la idolatría en nuestras vidas. Y vemos cómo el Señor siempre va a hacer ese hincapié, ¿verdad?, el que nosotros rindamos esa adoración hacia otros dioses, hacia otras cosas, no solamente imágenes, ¿verdad?, porque en la actualidad no solamente la gente adora imágenes, ahora resulta que ahora dicen esa expresión de la madre naturaleza, la energía del cosmos y muchas otras expresiones, ¿verdad?, dando a entender otras deidades, pero nunca refiriéndose a Dios o nunca reconociendo a Dios como único y suficiente, ¿verdad?, creador de este universo. Amén, amén. Dios bendiga a los hermanos. Vemos cómo se están conectando ya hermanos en la plataforma. Y nuestro hijo Valentín es el que está ahí en comunicaciones. Usted envíe alguna petición, algún comentario, ¿verdad?, y él se encargará de escribirlo, y al final del programa estaremos orando, sean por las peticiones como también saludando a nuestros hermanos por su apoyo y por su respaldo. También quiero dejar saber que estamos pidiendo a los hermanos, aquellos que nos respaldan, que entren al YouTube y entren a nuestra página, el ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, ¿verdad?, y se suscriban a nuestra página en el YouTube, para que también podamos a través de ese medio también llevar la palabra del Señor. Sí, es la verdad, es una historia, entrando nuevamente a la historia, ¿verdad?, el comienzo de este carácter Jeroboam. Vemos en los capítulos anteriores, entrando al contexto, que fue siervo de Salomón. Amén. Fue siervo del rey Salomón. Y en cierto momento, pues, se percató el rey Salomón de que había cierto sentir en Jeroboam por el reino. Y se refugió en Egipto. Y allí estuvo un tiempo, ¿verdad? Y ya cuando muerto Salomón,
este hombre tan sabio, ¿verdad? Porque es una historia también que toca aspectos de la vida del ser humano que es de lamentar, entristecen, ya que Salomón tomó el reinado también en una juventud, en unos años de juventud temprana, pero tenía un gran instructor, su padre David, que mantuvo esa nación unida, unificada, mantuvo al pueblo, y David era un hombre de guerra, y fue a través de la guerra en que David mantuvo a Israel en alto, en el nombre del Señor, que Dios les dio las victorias y mantenían a sus enemigos subyugados. Ahora vemos un cambio en el carácter del reino, porque vemos a un hombre como Salomón, sabio, el más sabio de la historia que registra la palabra de Dios, pero como que lo vemos más rey político que un rey gobernando de parte de Dios a la nación. Y hizo amistad con todas las naciones que lo rodeaban, ¿verdad? Y adquirió matrimonios con ellos, tuvo matrimonio con muchas de las hijas de líderes de esas naciones. Hizo amistad con ellas y el pueblo entró en idolatría, ¿verdad? No podemos entrar en todo la enseñanza, podremos en algún otro momento, si paramos en ese libro, del libro de los reyes, de su primera carta, ¿verdad? De su primer libro, mejor dicho, podremos tocar más al respecto, pero ya Salomón dejó un legado donde el pueblo, aunque estuvo en paz, el pueblo se veía en una manera apretado por los taxes, ¿verdad? Había como una presión financiera. Y cuando su hijo, Roboam, le fue dado el reino, pues cuando el pueblo pidió que se le diera ese aire, que se dejara respirar financieramente, porque estaban presionados por esos, el IVA o los taxes, como los conocemos, en vez de tomar el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los jóvenes, y ahí hay mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Pero traigo este fondo histórico porque Jeroboam, cuando el profeta que usted mencionó, mi hermana Rodi, le dio esa palabra, esa profecía, Dios cumple su palabra. Dios es un Dios de palabra, y el reino fue dividido, y solamente por amor a David, su siervo, y así mismo lo dice la palabra, fue que Roboam se le permitió mantener dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Entonces, uno de los problemas que entró la nación al dividirse fue esa idolatría presentada por Jeroboam. Y tengo ciertas citas bíblicas porque en el capítulo anterior, en el capítulo 12 del libro de Primera de Reyes, vemos en los últimos versos, del verso 25 en adelante, de la manera en que este hombre rey determinó introducir la idolatría y cómo comenzó a llevar a cabo su plan, ¿verdad? Por temor a su vida y porque el pueblo no lo abandonara, pues determinó levantar altares idólatras, ¿verdad? Y sacerdotes, establecer sacerdotes idólatras, ¿verdad? En diferentes ciudades del reino para que se mantuvieran en esa área del país y no descendieran a Jerusalén. Y voy a nombrar dos porque la palabra de Dios los menciona. En el capítulo 25 dice que entonces Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí fortificó Penuel. Bien, fíjese qué interesante e importante es este relato bíblico. Cuando vamos a la palabra Siquem, es una ciudad de tanta importancia que cuando vamos al Antiguo Testamento, en el tiempo de Josué, el día en que él se despidió del pueblo, el capítulo 24 del libro de Josué, ahí es donde se reúne la congregación de Israel. En el tiempo de Josué, ahí es donde Josué da lo que se llama esa despedida, dándole al pueblo, ¿verdad? Su despedida de que ya él no iba a seguir siendo el líder de ellos, pero también antes del final,
él le hace al pueblo dar una promesa de que le servirán a Jehová. ¿Verdad? Anteriormente habían habido otros momentos, como en el monte Sinaí, y en el libro de Deuteronomio lo registra, que Moisés también llamó al pueblo a comprometerse a servirle a Dios. Y Siquén de Efraín fue el lugar donde Josué congregó al pueblo de Israel para que tomaran esa palabra y dieran esa palabra de compromiso. Así que históricamente Siquén tiene su significado no solamente como ciudad, sino que es un lugar donde ya hay historia, ¿verdad? Es un lugar donde el pueblo de Dios pues tiene eso en su corazón. En este lugar nosotros nos comprometimos a servir al Señor. Ahora este hombre Jeroboam, este rey, pues toma Siquén y comienza a edificar templos para la idolatría en el lugar donde se comprometió el pueblo para servirle al Señor. Penuel también es un lugar de un marco histórico tremendo. Penuel, su nombre fue cambiado a Peniel. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí fue donde Jacob tuvo esa lucha con el ángel, donde dice que le vio cara a cara, ¿verdad? Y cuando vemos la importancia de estos lugares, vemos también, pues también la astucia del enemigo de contaminar no solamente a la nación en idolatría, pero el buscar borrar la historia del pueblo de Dios con el compromiso y con las experiencias y las revelaciones que Dios les había dado. En este capítulo 13 vemos como el profeta de Dios da palabra de Dios, porque aquí lo que podamos decir, la importante enseñanza es de que Dios habla a este rey a través del profeta y suceden ciertos eventos. Pero yo voy a entregar nuevamente la parte a mi compañera para que ella continúe también dando parte de esta enseñanza. Pero vuelvo, hermanos, Dios les bendiga. Sigan comunicándose, compartan esta plataforma de parte del Señor. Lo que queremos es sembrar la semilla en aquellos que la necesitan. Y todavía no hemos entrado al resumen. Eso es al final de la enseñanza de todo esto que estamos hablando en esta noche. La Biblia siempre tiene, ¿verdad? Esas historias tan interesantes, pues para aplicarlo a nuestro diario vivir. Y fíjese que algo que me llama mucho la atención de este personaje del que estamos hablando hoy, Jeroboam, cómo es que hay gente que se ha hecho la pregunta de que dicen que si Dios sabe que alguien le va a fallar, ¿por qué Dios no eliminó antes a esa persona? ¿Verdad? Y mucha gente dice eso. Ay, pero si Dios si tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas y sabe que X persona se le va a dar un proyecto, pero ese proyecto va a fracasar, pues ¿para qué se lo dio? Se pregunta muchas veces uno, ¿verdad? Pero sabe que en todo eso nosotros vemos no solamente la misericordia de Dios, podemos ver la justicia de Dios, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor, claro, Dios sabe, ¿verdad?, que Él tiene el conocimiento anticipado de toda nuestra vida y de lo que va a pasar y lo que va a suceder. Sin embargo, fíjese que creo que esto es lo más hermoso, que el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad? El Señor nos da pues esa bendición, que fue lo que pasó con este varón. Jehová sabía, ¿verdad?, que iba a ser causa de idolatría todo esto. Jehová sabía, ¿verdad?, que su temor de él, porque según dice la Biblia, ¿verdad?, que por temor, él temía por su vida y que por temor fue que se le, pues lo platicó, dice, con su consejo, con sus ancianos, con la gente que le sugería, ¿verdad? Y él dijo, bueno, si la gente sigue bajando a Jerusalén, pues allá el corazón de ellos se va a volver nuevamente al rey de Jerusalén y entonces se van a rebelar en contra mía. Y pues ellos ideando, ¿verdad? Ideando un plan.
Y desafortunadamente lo que se les ocurrió fue esto, ¿verdad? Pues para que no bajen a Jerusalén a adorar, para que no bajen a Jerusalén a celebrarle fiesta a Jehová, pues aquí le voy a hacer yo, ¿verdad? Le voy a construir sus altares, les voy a construir también sus dioses. La palabra dice, ¿verdad? Que él construyó imágenes, construyó becerros. Y le dijo, ¿verdad? A Israel, bueno, estos son tus dioses y en lugar de que vayas a Jerusalén, pues mira, aquí los tienes. Y clama a ellos y ahí fue, ahora sí que la puerta, ¿verdad? Para que el corazón de toda una nación se desviara a la idolatría. Y como le decía yo al principio, ¿verdad? De que Dios sabía, sí, claro, Jehová sabía. Pero vemos cómo es que, aunque fíjese que a través de este mismo profeta, ¿verdad? El que le revelaba que él iba a llegar a ser rey sobre esas 10 tribus, él también le hace hincapié en eso, ¿verdad? Él le deja saber si durante tu reinado, según la Biblia dice que fueron 22 años que él reinó, dice, si durante tu reinado tú decides entregar tu corazón a Dios y buscarle pues Dios también te da esa promesa, ¿verdad? Que va a estar contigo. Pero desafortunadamente él, ¿verdad? Por el miedo, por el temor, desvió totalmente el corazón, no solamente de él, de su persona, sino de toda la nación y una gran ruina, ¿verdad? No solamente espiritualmente, porque sabe que toda esta idolatría que el pueblo vivió, el pueblo de Israel como nación, lo podemos ver en la palabra del Señor cómo es que fue la causa por la que ellos acabaron siendo cautivos, ¿verdad? En Babilonia, acabaron siendo deportados, acabaron siendo pues como esclavos en tierra ajena, ¿verdad? Ellos vivieron muchas cosas como consecuencia de la idolatría, ¿verdad? Porque el Señor toma la idolatría como algo muy grave en nuestras vidas y con consecuencias muy graves. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que si oyéremos, dice, atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, para ponerlo por práctica, dice, todo lo que emprendamos va a salir bien, dice la palabra, es una promesa de parte de Dios, pero también dice la palabra, ¿verdad? Que si no oyéremos y si no obedeciéremos la voz de Jehová, nuestro Dios, para ponerlo en práctica, también vendrán, ¿verdad? Consecuencias, también vendrán maldiciones, dice la palabra, ¿verdad? Porque es consecuencias trascendentales. La idolatría a veces la vemos nosotros como, a lo mejor hasta inofensiva, ¿verdad? La gente leyendo horóscopo y consultando muertos y consultando cuanta cosa que Dios ha prohibido. A veces hasta lo tomamos así muy a la ligera, pero la realidad es que trae consecuencias graves y la podemos ver en la palabra, como la nación de Israel pagó consecuencias muy graves por desviar su corazón a adorar imágenes, a adorar como Dios se lo había dicho, ¿verdad? No te ibas a hacer imágenes, dice la palabra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni de árbol, ni de madera, ni de nada. Y lamentablemente en todo eso cayó el pueblo de Israel y desafortunadamente pues vinieron consecuencias. Amén, amén. Y grandes consecuencias que hubieron por causa de esa idolatría y rebelión. Hablando un poco más de la historia, ese lugar Siquén, el primero que acampó fue Abraham. El primero que pudo acampar en esa área de la tierra fue Abraham, y Abraham también a su tiempo levantó un altar en ese lugar. También cerca de Siquén está Samaria. Entonces algunos han querido y han hablado de que ese pozo de Jacob que menciona el capítulo 4 del libro de Juan, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, muchos creen que era ese, ¿verdad? Así que sabemos que Israel tiene una historia hermosa de cómo Dios, a través del tiempo, a través de sus profetas, de sus jueces, a través de hombres como Josué, y anterior a Moisés, Moisés,
ese varón de Dios que guió al pueblo a través del desierto y por la mano poderosa de Dios lo sacó de Egipto. Ahora vemos a una nación en la tierra con la autoridad, pero apartada de Dios, ¿verdad? Cada día se apartaban, se alejaban de la ley de Dios, no la ponían en práctica, ¿verdad? Les era molestia. Oiga, porque qué triste el conocer una persona, no sé si usted, amigo o hermano que me escuche en la fe, o mi compañera, ha conocido una persona que le dé molestia escuchar la palabra luego de haberla conocido, luego de haberse gozado, luego de haber experimentado, como dice el libro de Hebreos, ese don espiritual, ese don celestial, ¿verdad? Que lo aprobaron, la pudieron palpar, ¿verdad? Y volvieron y se echaron atrás, ¿verdad? Qué triste es conocer personas que teniendo una salvación tan grande, luego la hayan tomado en poco, ¿verdad? Israel es nuestro modelo que Pablo presenta en el libro de Corintios, que dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros, ¿verdad?, como iglesia no caigamos o no cometiéramos los mismos errores que cometió Israel. No solamente en el desierto que dieron vuelta y perecieron, y solamente 2 de los que salieron de Egipto tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb, pero solamente la generación de 20 años hacia abajo pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora esa generación ya también pasada. Aquí vemos que el profeta de Dios, el ingrediente, como dije anteriormente, esencial y más importante es la palabra de Dios. Y el Dios es el que está hablando. Y envió a este profeta donde Jeroboam con un mensaje, ¿verdad? De que a su tiempo Dios, de la simiente de David, oiga, y de Judá, que es la tribu del sur, de ahí envió a ese profeta para el área del norte, ¿verdad? Es porque, ¿dónde estaban los hombres de Dios en el norte de Israel? Pues probablemente callados, ocultos, separados, porque no se estaba buscando una relación con Dios. Eran hombres de Dios que no eran usados, eran inútiles. Con el uso de esta palabra con mucho respeto, ¿verdad? Para que entendamos que cuando el gobierno, cuando el malo reina, el justo sufre, ¿verdad? Entonces, como no había un hombre de Dios que llevara la palabra a Jeroboam, probablemente por temor o porque se mantenían ocultos, Dios usó a este profeta, al cual también le dio varias palabras de que no comiera en el camino, de que no recibiera alimento de nadie y que diera la palabra que él iba a poner en sus labios, ¿verdad? Y le dio el mensaje a Roboam de que a su tiempo Josías nacería de la simiente, ¿verdad?, de reinado de David, y reinaría. Esto sucedió de 300 a 350 años después, pero en el transcurso Jeroboam y su descendencia es exterminada, ¿verdad? Dios levanta juicio contra ellos, ¿verdad? Pero en el momento, cuando leemos en el verso 4, dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Oiga, tuvo que clamar, este idólatra, porque la idolatría no trabaja. Mire, hermano que me escucha, déjelo saber. Aquellos que caminan en idolatría, aquellos que caminan, ¿verdad?, con sus crucifijos, ¿verdad?, la Santa María, ¿verdad?, esas cosas no salvan, ¿verdad? Y con respeto a mis hermanos de diferentes denominaciones, no estamos aquí para traer una crítica, no estamos aquí para traer una condenación, pero estamos aquí para aclarar lo que es la salvación y la palabra de Dios, ¿verdad? Y nada de lo que vemos en nuestros días como cosas que no tienen valor, como estatuillas, una cruz de madera, ¿verdad? Esas cosas son símbolos religiosos, pero no tienen ningún poder, ¿verdad? Y lamentablemente la iglesia en nuestros días, o parte del pueblo donde debe de haber
un mover del Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia ha comenzado a reemplazar ese movimiento y esa presencia del Señor y del Espíritu Santo por entretenimientos, por actividades, por programas. Se ha dejado de orar, de promover la hora de ayuno o el domingo, como usualmente lo llamábamos, cuando la congregación, ayuno congregacional, y ayunaba toda la congregación o sus líderes. Se ha dejado de promover el ayuno. Hoy el ayuno, pues la gente come fruta, come verdura, pero no es ayuno, ¿verdad? Entonces se ha metido un modernismo, como le pasó a Jeroboam y a Roboam anteriormente, el reino del sur, que siguieron el consejo de los nuevos creyentes, de la nueva generación, y no de nosotros los viejitos, que nos llaman anticuados y que estamos pasados de moda. Mas sin embargo, los viejitos en la Biblia son los que tienen el conocimiento, el discernimiento de la palabra de Dios, y son los que aconsejan bien. Pero por no prestar atención a los ancianos, cayeron, fíjense, se dividió la nación y cayeron en la idolatría, ¿verdad? Lamentablemente en nuestros días vemos eso mucho, ¿verdad? Hay personas hablando de que para que te sientas bien espiritual tienes que viajar a Israel, cómprate esta botellita de agua que viene del río Jordán, cómprate este potecito de aceite de oliva que viene del monte de los olivos de Israel y te va a sanar. Ve, cuando el Espíritu Santo mora en mí y yo tengo todo ese beneficio y todo ese privilegio de parte de Dios que mora en mí, y no tengo que viajar a Israel para sentirme espiritual. No tengo que adorar de la manera en que adoraba Israel o la iglesia o María que danzaba con pandero. No tengo que hacer esas cosas. Pero puedo adorarlo de la manera en que Él me guía en el Espíritu y tengo una relación con Él, ¿verdad? Pero la religión no salva, la religión destruye. La religión es la que detiene el que podamos tener una relación con Dios. En esta noche nosotros pedimos que esta plataforma se comparta. Mira, el tiempo del Señor se está acabando. La gente sigue jugando con la salvación y están como en el tiempo de Noé, que se reían, fiestaban y para arriba y para abajo, y Noé construyendo el arca y la gente burlándose, y luego cuando vino el diluvio nadie pudo entrar. En esta ocasión no será la lluvia ni un arca, ¿verdad?, el que estará esperando a la iglesia, sino que el Señor mismo desde los aires levantará a su pueblo, y cuando eso acontezca, el que se quedó, ¿verdad? Y sabemos que esto es una promesa segura, que en cualquier momento puede sonar la trompeta y llevarnos con Él, y estaremos con Él para siempre. Entrego la parte. Muy interesante, fíjese la expresión que nos deja saber la Biblia en el acontecimiento que comentaba ahorita mi esposo, ¿verdad? De este personaje, Jeroboam, cuando llega el profeta a encararlo, ¿verdad? A decirle toda esta cuestión de idolatría que había en la nación. Y vemos, ¿verdad?, cómo él mismo, fíjese, reconoce cuando la mano dice que se le secó, ¿verdad? Porque dice que él dijo prenderle. Me quedó manca. Prenderle al profeta de Dios, porque sabe que por naturaleza el ser humano no somos tan fácil, ¿sabe?, para aceptar que en algo estamos fallando. Dice que a veces la verdad dice que no peca, pero incomoda, ¿verdad? A veces molesta que se nos hable con la verdad, no tan fácilmente se acepta. Y fue lo que pasó, ¿verdad?, con él. El profeta de parte de Dios le estaba diciendo no solamente que iba a ser su descendencia eliminada de la tierra, ¿verdad?, sino haciéndole hincapié de toda esta idolatría. Y pues él, en lugar de reconocer, ¿verdad?, de humillarse delante de Dios, pues se quiere ir en contra del profeta de Dios. Y la palabra dice que la mano, ¿verdad?, se le secó.
Pero fíjense que como él en ese momento dice, te pido que ruegues, dice, ante la presencia de Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿verdad? No dice Jehová mi Dios. Cuando fue de parte de Dios, de Jehová, que él recibió, ¿verdad? Esa promesa que iba a llegar a ser rey, ¿verdad? Que Dios, a pesar de que se iba a dividir la nación, Dios le había dado a él esa promesa que iba a estar con él, pero él había decidido abandonar a Jehová. Y es cuando le dice al profeta, ¿verdad? Te ruego que tú clames a Jehová tu Dios, dice, para que mi mano sea restaurada nuevamente. Y eso es triste, ¿saben? Porque en la actualidad así hay mucha gente reconoce, ¿verdad? Reconoce que hay un Dios todopoderoso, reconoce que las imágenes no tienen ningún poder, reconoce, ¿verdad? Que como el mismo Salmo dice, ¿verdad? Que las imágenes, dice, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan, tienen oídos, dice, pero no oyen. Entonces es en vano, ¿verdad? Que se les clame, porque pues no oyen, o sea, es como expresar nuestra petición al aire. Y es lamentable que la gente en este tiempo sí lo reconoce, ¿verdad? Sí, muchas veces dicen, no, sí, yo estoy consciente, pero no es suficiente, ¿sabe? La palabra del Señor dice que aún mismo Satanás, dice, ¿verdad? Sabe de Dios y tiembla, dice la palabra, ¿verdad? Y teme. Pero es necesario en la vida de cualquier ser humano que tengamos una relación con Dios. Es trascendental nuestra relación con Dios, nuestra salvación, reconocerle, porque de nada nos sirve, ¿verdad?, tener una religión, o de nada nos sirve decir, no, sí, creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, aún Satanás cree en Dios, dice, y tiembla, pero no rinden su vida a Dios, ¿verdad? Y así hay mucha gente que no rinde su vida a Dios. Todos quieren llegar al cielo, pero quieren llegar al cielo, ¿verdad?, viviendo como quieran. Y así no es la cosa, ¿verdad? Dios siempre pide el que haya una relación con Él, pero no de juego, no tomar a Dios en vano, como dice la palabra. No tomar a Dios a la ligera, no tomar a Dios, hoy soy cristiano y mañana no, hoy me identifico y mañana no. Dios siempre quiere, ¿verdad?, que haya una entrega total en nuestra vida. Y que no nos pase como este varón, que solamente cuando se vio afectado su cuerpo, entonces reconoce que hay un Dios que lo puede sanar, entonces reconoce que hay un Dios que escucha su petición, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Queremos el beneficio, pero no queremos entregarle nuestra vida, consagrarnos para Él. Sí, así es. Vemos como el pecado adormece la mente, ¿verdad? La conciencia del hombre, la destruye. Porque cuando este evento sucede, espérate, si me queda la mano manca, yo no puedo mover la mano. Debería de temer. Fíjate, Jeroboam debió de haber demostrado temor. Caramba, si me puede dejar manca la mano, me puede quitar la vida, ¿verdad? Es un momento donde uno debe de analizar, escudriñar y decir, pero el poder de este Dios me puede quitar a mí la vida. ¿Y qué yo hago? Levantarme contra Él. ¿Cuál debe ser la respuesta de un hombre que teme a Dios, que verdaderamente desea tener una relación con Dios, ¿verdad? Dios lo sanó de nuevamente. No pidió a los sacerdotes idólatras que lo sanaran porque no tienen poder. Pero le pidió al varón de Dios que dio la palabra, órale a Jehová tu Dios para que me sane. No se arrepintió tampoco de su pecado. Y lamentablemente así hay mucho sensacionalismo dentro del pueblo. ¿Cuántas personas están, yo amo a Dios, yo me gozo con la iglesia, yo visito la iglesia, pero no entregan su corazón? Porque aún tienen otras prioridades en sus vidas y no es Cristo.
Recuerdo un comentario que hiciera una persona años atrás y en su comentario dijo, pero Pastor Reyes, el Señor no menciona el diezmo. En el Nuevo Testamento el Señor no pide diezmos. Y dije, sí, pero menciona algo mucho más importante. Y lo que Jesús menciona, hablando de lo que es la mayordomía del hombre, le dijo, donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Pues yo dejo esto en la mente de cada persona que me escucha, sobre todo el que no tiene a Cristo, el que necesita salvación. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Analiza qué es lo que más tú le prestas atención. A la persona que tiene un salario, ¿qué es lo que más invierte de su salario? ¿En qué área? Está la familia, están los compromisos, están los biles que hay que pagar, ¿verdad? Las utilidades, ¿verdad? Y de lo que sobra, ¿para qué lo usas? Hay personas que aún sentados en un templo, prefieren no diezmar porque usan la excusa de que, bueno, el pastor es un ladrón. O el pastor, ¿por qué le voy a pagar al pastor para que él viva? ¿Verdad? Yo soy el que trabajo mi dinero, yo me lo voy a disfrutar. Y no cooperan en nada en la obra del Señor. Hay otros que dicen que desde el altar no se deben de hablar de estas cosas ni del pecado porque es tirar indirecta a las personas. ¿Verdad? Que las personas se ofenden. ¿Verdad? Que las personas son sensibles. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios nos da la autoridad, como dice Jesús en su palabra, que hay que llamarlos al arrepentimiento. Entonces usted llama a una persona y le dice arrepiéntete y la persona dice ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de tu pecado, ¿verdad? Y ahí es donde Dios quiere llegar a través del mensaje. Como quiso llegar al corazón de este hombre Jeroboam, también quiere llegar al corazón de todo aquel que no le ha recibido. Y ya terminamos, ¿verdad? Voy a dejar a mi compañera con sus últimas palabras antes de cerrar la plataforma, pero en el corazón de cada uno de nosotros está el poder para aceptar la salvación o rechazarla. Y estamos en los últimos días y hay que reconocerlo. Cada día que pasa ponemos en juego el salir de este mundo sin Cristo. Y en esta noche nosotros le pedimos, no solamente a nuestros hermanos, a la iglesia, que predique el arrepentimiento. El Señor ama a las almas y se entregó por ellas en un madero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las almas necesitan llegar al arrepentimiento porque solo hay salvación en Cristo Jesús. Solo hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, y es Jesucristo hombre. Solamente hay una puerta para el redil. Para el reino de Dios, para llegar al Padre, solo hay un camino, solo hay una verdad, y es Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en esta noche yo dejo con sus últimas palabras a mi compañera. Sí, es importante, ¿verdad?, el que prestemos atención y pues eso, que no nos pase como este varón, ¿sabe? Que Jehová en su infinita misericordia le manda un profeta, le da sanidad y aún así no se arrepiente. Usted puede seguir leyendo, ¿verdad?, en los versículos de Primera de Reyes, de su capítulo 3, el 11, el 12, que nos sigue narrando esta historia. Y ahí también nos sigue hablando, ¿verdad?, de que cómo se enfermó su hijo. Y dice que mandó a la esposa, disfrazada obviamente, ¿verdad?, con este mismo, no con este profeta, fue otro profeta, el profeta que le declaró que iba a ser rey sobre las tribus, para saber si el niño iba a mejorar. Porque lamentablemente así nos pasa a muchos, ¿verdad?, que solamente queremos buscar el beneficio que da Dios, la sanidad, a veces el que nos conceda un trabajo, que nos conceda ciertos beneficios de la vida, pero hasta ahí se queda nada más, ¿verdad? Y cuando se trata de dar nuestra parte, simplemente nos limitamos o no queremos hacerlo. Y, ¿sabe? Dios va a respetar eso, porque Dios no quiere nada forzado, ¿verdad? Él, si desea que le busquemos, lo desea que lo hagamos de corazón, que lo hagamos sinceramente, no por interés, ¿verdad?, no por lo que Dios me pueda dar, sino eso, que el mayor motivo sea
¿verdad? Porque yo deseo en mi corazón tener una relación con Dios. No porque la motivación sea que me sane, y si no me sana, o que me concedan, ¿verdad? X cosa, y si no me lo da, entonces Dios no es digno de mi adoración, Dios no es digno de mi alabanza. No, así no funciona, ¿verdad? Dios quiere, Él quiere, ¿verdad?, ser nuestro Dios, nuestro Señor, bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Antes de despedirnos, quiero saludar a los hermanos que se han estado comunicando con nosotros, y pues damos gloria a Dios por mi hijo, ¿verdad? La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando llegare a grande no se apartará de él. Así que estamos comenzando a ministrar desde temprano. Saludo a mi hermano evangelista Edgardo Vélez Ramírez y su compañera Marisol Rodríguez. Dios les bendiga. Mi pastor en Puerto Rico, María de Lourdes Soler, Dios les bendiga. Saludo a mi hermano Ernesto Ramos, Carmen Cruz, Dios te bendiga. Cielo Medina, hermana Paulita, Dios me la bendiga. Sandra y Freddy, por el detenerse y estar en la plataforma también, Dios les bendiga. Y en Virginia, Jacqueline Rodríguez, Alejandro, Dios te bendiga. Así que vamos a hacer la oración por esta noche. Comparta la plataforma. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos nuevamente aquí en la plataforma, y con la oración de despedida mi compañera Rodi López. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor de gloria, que tú nos concedes y nos permites, Dios. Padre mío, tú conoces las diferentes necesidades en la vida de mis hermanos, Señor de gloria. Aquellos que en esta tarde, Señor, se detuvieron un instante, Padre, para escuchar este programa. Señor de gloria, tú conoces lo que ellos están pasando, lo que ellos tal vez en oración te han estado pidiendo, Señor amado. No dudamos, Padre, porque tu palabra así lo dice, Señor, que tú inclinas tu oído al clamor de nuestra oración, Señor. Pero también tu palabra dice, Señor mío, que tú nos das conforme convienen las cosas, Dios, y que haya también en nosotros esa aceptación, Dios, el aceptar tu voluntad, el aceptar tu respuesta, aunque muchas veces no viene, Señor, como nosotros deseáramos, pero sabemos, Padre, que tú conoces a plenitud las cosas, Señor amado. Sabemos que tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor, y por eso es, Padre, que debemos de tener, ¿verdad?, agradecimiento en nuestros corazones, cual fuera la respuesta de parte tuya, Señor amado. Gracias por este momento y este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú bendigas a todo aquel, Padre, que está pidiéndote, Señor, por sanidad, por una respuesta, por un trabajo. Solo tú lo sabes, Señor bendito, pero te pedimos las diferentes necesidades, las ponemos en tus manos preciosas esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y antes de salir, un saludo especial en México a mi suegra, Flor. Amén, amén, amén. A mi suegra Flor, por su cumpleaños. Dios le bendiga, muchas felicidades, y a toda nuestra familia en México y hermanos en Cristo allá en México. Así que Dios los bendiga hasta la semana próxima con la mesa redonda. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Bendiciones.